Vamos a leer el Evangelio según San Lucas en el capítulo 3, versículos 15 y 16 y 21 y 22. En aquel tiempo, como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos: Yo los bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, se abrieron los cielos. Bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal semejante a una paloma, y vino una voz del cielo: Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos la fiesta del bautismo de Jesús, de su inmersión por parte de Juan en el río Jordán. Se trata de la primera aparición pública de Jesús. Y todos los evangelios, los 4, narran este acontecimiento. Pero eso sí, cada uno lo hace a su manera desde una perspectiva particular. En esta ocasión vamos a tratar de explicitar y de comprender las peculiaridades del relato según Lucas. El texto propuesto para la liturgia de este domingo tiene dos partes. Primero, se retoma la presentación que Juan Bautista hace de Jesús en el capítulo 3, versículos 15 y 16. Y luego, en un segundo momento, tenemos la narración del bautismo de Jesús en el Jordán, en este mismo capítulo, en los versículos 20 y 21 y 22. Vamos por partes. Veamos primero cómo Juan presenta a Jesús en el capítulo 3, versículos 15 y 16 del Evangelio de Lucas. Dice el narrador que la gente se estaba preguntando si Juan Bautista no sería el Mesías. Y él les aclara, les responde que él no es el Mesías, lo cual le da ocasión para presentar al verdadero Mesías, a Jesús, describiendo quién es él. Y lo hace mediante un claro contraste. En la respuesta de Juan se distinguen dos ministerios y dos tiempos. Juan es el precursor, pero Jesús no es para él un discípulo que vendría caminando detrás de él. Es mucho más. Y a diferencia de Juan, Jesús viene, dice Juan Bautista, viene como el más fuerte, uno ante el cual el mismo Juan se siente indigno. Viene como el que bautiza en Espíritu Santo y fuego, mientras que Juan lo deja claro, él solo bautiza con agua. Veamos esto. Jesús es el que viene como el más fuerte. Jesús supera inmensamente a Juan, su precursor. Así como el potente Jacob en el Antiguo Testamento supera infinitamente a Jacob, el primer Jacob. Lo dice el libro del Génesis en el capítulo 49, versículo 24. Enseguida, Juan, en su discurso, hace notar la distancia que le separa de Jesús, subrayando su indignidad frente a él. Se considera indigno incluso de desatarle la correa de sus sandalias, que era una tarea que se dejaba solamente para los esclavos no judíos. Pero también hay una clara diferencia entre sus bautismos. Bautismo, recordémoslo, es una palabra griega que pronunciamos tal cual en español y que significa inmersión. Pues bien,
Juan sumerge a la multitud que se presenta arrepentida ante él, gracias a su predicación, la sumerge en el agua, signo de él, la conversión, validación del arrepentimiento del pueblo. Jesús, en cambio, sumerge en Espíritu Santo y fuego. Valga aclarar esto. La inmersión en agua era un gesto conocido, muy conocido en el mundo hebreo. Todavía hoy se practica. Este pueblo estaba muy habituado a las abluciones, o sea, lavatorios, hechos para las purificaciones en las piscinas o en las alberquitas que se disponían para esta finalidad, siempre con la intención de estar limpios en la presencia de Dios. También, por cierto, se conocía un bautismo para los prosélitos, aquellos que viniendo del mundo pagano se pasaban a las prácticas religiosas hebreas. Ahora bien, Juan le da a este gesto bautismal un sentido suplementario, ya que implica, lo dice él mismo, la remisión de los pecados, lo cual normalmente, tradicionalmente, estaba asociado a los sacrificios del templo y no a los lavatorios al que he mencionado. Hasta aquí todo bien. Pero resulta que Juan anuncia que el más fuerte bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y notemos esto. En el relato de Marcos, que es anterior al de Lucas, se subraya que se bautiza en Espíritu Santo. Marcos 1:8, nada más. No se habla de fuego. En cambio, los relatos de Mateo y de Lucas citan la imagen del fuego. ¿Qué significa? Un exegeta ha planteado la hipótesis de que en el ritual antiguo del bautismo cristiano se habría aplicado una especie de tatuaje con fuego ardiente, pero es una explicación que no tiene fundamento. Lo más probable, mirando el significado del fuego en el Antiguo Testamento, lo más probable es que se trate de una imagen del juicio. El juicio que en tiempos de Noé tuvo lugar no con fuego, sino en medio de las aguas del diluvio. Pero se pensaba en la tradición hebrea que al final de los tiempos ocurriría por medio del fuego. Bueno, esto tiene fundamento. Cuando leemos 1 Corintios 3:13, vemos que Pablo ya lo entendía en este sentido. Y la segunda carta de Pedro 3:7 igualmente. El bautismo en agua, el bautismo en fuego, Noé y el juicio final. Es también probable que cuando Lucas relee la predicación de Juan, ya tenga presente el acontecimiento de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles en forma de lenguas de fuego, como dice el texto de los Hechos en el capítulo 2, versículo 3. Y yendo más lejos, y en el desarrollo posterior de esta teología lucana, la imagen del fuego remite a un aspecto característico del bautismo cristiano, el verdadero lugar en el que ocurre una conformación con la muerte y resurrección de Jesús, como lo dice él mismo en Lucas capítulo 12, versículos 49 al 50. Es decir, en él y en su acontecimiento pascual ya había comenzado el juicio final. Por eso no es extraño que dentro de la unidad de la teología lucana, esto que será un desarrollo posterior claramente cristiano, ya esté en boca de Juan Bautista en su anuncio en la presentación del Mesías que es Jesús. Y pasemos ahora al relato del bautismo en el capítulo 3, versículos 21 y 22. Pregunto, ¿qué tiene de particular el relato del bautismo en la versión de Lucas que leemos este año? Atención, Lucas reelabora el relato tradicional que ya conocemos en Marcos. Primero, silencia la presencia de Juan Bautista. No se menciona. Se sobreentiende que está ahí, pero no se dice el nombre. De hecho, esto es coherente porque
en los versículos anteriores, hay que mirar siempre el contexto literario, en los versículos 19 y 20 ya ha citado que Juan estaba encarcelado. Ahora bien, es obvio que Juan debía estar. Se trata más bien de una forma literaria en la narrativa, muy lucana, por cierto, de distinguir las etapas de Juan, que ya terminó, y de Jesús, que comienza plenamente él. Segundo detalle. El narrador contextualiza la frase. Dice así, cuando todo el pueblo era bautizado. Esta expresión enfática pone el acento en el gran número de judíos reunidos ante Juan en calidad de pecadores que escuchaban una buena noticia, como lo ha dicho el versículo 18, que no leemos, pero está en el contexto. Y Lucas aquí los llama pueblo, cuando todo el pueblo era bautizado. El término pueblo tiene una doble connotación, de gente ordinaria, por una parte, se puede entender así, pero también se refiere al concepto teológico del pueblo de Dios. El hecho es que Jesús se mezcla con la multitud anónima de hombres y mujeres como uno más, sin querer distinguirse de los pecadores. Es más, muy inserto en su mismo pueblo de Israel. Jesús entonces comienza su ministerio no con un milagro, no con una aparición esplendorosa que pudiera maravillar a los presentes, sino con un gesto de humildad, de sumisión a Dios, su Padre, y de total solidaridad con los pecadores a los cuales se dedicará en su misión. Tercer detalle. El narrador alude brevemente al bautismo. Lo dice con el mínimo de palabras. También Jesús fue bautizado. Eso es todo. Se entiende por Juan, claro. Cuarto detalle. El narrador de Lucas representa la escena de manera que pone en evidencia lo que ocurre a Jesús como una experiencia personal. El Evangelio de Juan lo va a colocar como una manifestación. Miren el signo y todos lo vieron. En el Evangelio de Juan, de Lucas, es mucho más interior. ¿Y qué es lo propio aquí de esta experiencia de Jesús? Este es el quinto y último detalle. A diferencia de los otros evangelios, Lucas subraya que esto ocurre en medio de una oración de Jesús. Jesús está en oración en el momento en que recibe la proclamación celestial de que Él es el Hijo de Dios y cuando recibe la unción del Espíritu Santo. Este último detalle es el más importante. Este relato tan breve está focalizado en el título dado a Jesús desde su anunciación. Él es el Hijo de Dios. La escena describe con mayor intensidad, en el momento en que esto se revela, describe a Jesús como orante. Un rasgo típico del Evangelio de Lucas, lo sabemos bien, el Jesús orante. Y en este Evangelio la oración es la primera y también la última acción del Jesús terreno en su ministerio público. Comienza orando, termina orando y ora todo el tiempo. Es más, aparece destacado de manera especial en los momentos clave. Y el acento recae sobre el verbo principal de la frase. Analicemos. Cae sobre lo que esta oración provoca, en lo que esta oración provoca. La irrupción del Espíritu Santo y la escucha de la palabra del Padre. Dice el texto, mientras oraba, se abrieron los cielos. Bajó el Espíritu Santo sobre él en forma corporal semejante a una paloma. Detengámonos aquí. Atención con esto. El Espíritu Santo, aparece no solo como una paloma, como dicen los otros evangelios, con una metáfora. Lucas afirma claramente en forma corporal, semejante a una paloma. Esto es, en forma material, corpórea. El detalle
de la apertura del cielo, que también está en los otros evangelios, tiene su importancia. En la mentalidad del judaísmo antiguo, del tiempo de Jesús, se creía que los cielos se habían cerrado después de los últimos profetas. ¿Saben cuáles, no? Ageo, Zacarías y Malaquías. Y ¡pum! Se cerró el cielo. Por lo tanto, bueno, era lo que ellos decían. Por lo tanto, con Jesús no solo se abre un nuevo capítulo en la historia de la salvación, sino que este está en continuidad con el Antiguo Testamento. Es más aún, es su plenitud. Se vuelven a abrir los cielos y de forma definitiva. Y además, esta continuidad con los profetas que habían dejado de hablar y que ahora hablan en el profeta Jesús, que además es el Hijo de Dios, es el Rey, es el Mesías. Bueno, todos estos títulos de Jesús. De aquí se subraya el más importante. Dios ya no hablará por medio de un profeta más, por medio de un portavoz para su pueblo, como ocurría en tiempos anteriores. Dios ahora habla por medio de su Hijo, del mismísimo Hijo de Dios, que es Jesús. Y en coherencia con el amplio recorrido de la revelación bíblica, en la que el Espíritu Santo era el agente que hacía hablar a los profetas, en esta nueva y definitiva etapa, todo habla por medio del Hijo gracias a la acción del Espíritu. En esta nueva y definitiva etapa, todo está puesto bajo el signo de la intervención del Espíritu Santo. Como llegó a decir el padre de la iglesia, el gran Basilio, padre Capadocio, el Espíritu Santo es el compañero inseparable de Jesús. En los dos primeros capítulos de este Evangelio de Lucas, el narrador ya había subrayado que los personajes protagonistas iban quedando todos llenos del Espíritu Santo. Fue lo que ocurrió con Zacarías, con Isabel, con María, con Simeón, con la anciana Ana, todos llenos del Espíritu Santo. Y aquí se veía la transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero ahora con Jesús será de una forma plena y definitiva. Pero miremos otro detalle, la paloma. La paloma, si bien aparece aquí objetivada, corporeizada por Lucas, es un dato bíblico de amplio recorrido, es tradicional. ¿Por qué una paloma? En los estudios bíblicos se han planteado varias respuestas. Una de ellas es que la paloma representaría la profecía. ¿Por qué? Porque en hebreo la palabra paloma se dice Yona, que es también el nombre de uno de los profetas, Jonás. Sin embargo, este probable juego de palabras se explicita poco en el Antiguo Testamento, de hecho casi nada. No se desarrolla. Por lo tanto, esta opinión no tiene ningún valor. Otros biblistas piensan en el Cantar de los Cantares, donde el amado describe a la amada con la metáfora de la paloma. Lo vemos en el Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 4, 5, 2, 6, 9. Bueno, pero yo prefiero una explicación más sencilla. Quizás sea más evocadora y rica de sentido la alusión que encontramos en los primeros capítulos del libro del Génesis. Allí se habla del Espíritu de Dios que aleteaba sobre las aguas. Génesis 1:2. Una imagen de ave en pleno vuelo. Luego, en el capítulo 8 de este mismo libro del Génesis, en el relato del diluvio, aparece una paloma que sale del arca 3 veces. La segunda vuelve con una tierna ramita de olivo en su pico. Génesis 8, 8 al 11. Lo cual ha sido interpretado como un signo salvífico de esperanza. Y yo pregunto, ¿no es el Evangelio precisamente el anuncio de una nueva esperanza?
el anuncio de una nueva y acción, y profunda además, acción creadora de Dios, cuyo inicio está ahora en la venida de Jesús. Y el reino tendrá que ver precisamente con esto, pero ya tendremos ocasión de retomarlo. Por lo pronto, subrayemos lo esencial. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús. El Espíritu es una palabra que dice vida. Desde el primer soplo de Dios que encendió la llama misteriosa de la vida en el pétalo de arcilla del Adán, incluso antes, como vimos ahora, cuando revoloteaba sobre las aguas, albergando el origen de la vida. Y santo significa, básicamente, de Dios. El Espíritu Santo descendió. Se puede traducir, por lo tanto, de la siguiente manera. La vida de Dios descendió. Aliento que revive la llama muerta, aliento profundo del ser, aliento de manantiales. Y sigue el texto, que enseguida aconteció una voz. Enseguida fue una voz. Tú eres mi Hijo amado. Junto con el Espíritu, se hace sentir, como en el principio de la creación, en Génesis 1, 2 y 3, una palabra de Dios. El Espíritu revoloteaba y Dios dijo. Espíritu y palabra, desde el inicio, van juntos. Y ahora se trata de la voz del Padre Dios que dice, tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Es la confirmación del anuncio del ángel Gabriel a María, quien en el relato, en 1, 32, 33 y en el 35, ha dicho, será llamado Hijo del Altísimo. Será reconocido como Hijo de Dios. El Hijo de Dios es declarado ahora el amado. Amado había sido llamado también el siervo de Yahvé, profetizado por Isaías en su primer cántico, en el capítulo 42, versículo 1. Jesús es el amado en el que Dios se complace. Dios Padre siempre siente gozo por él, una sonrisa, una emoción por él. En ti me complazco. En la tradición bíblica, el rey recibía el día de su coronación en Jerusalén el título de Hijo de Dios. Esto lo dice el Salmo 2 en el versículo 7, que una de las, digamos, probables tradiciones textuales colocaría en este texto. Por lo tanto, si seguimos esta variante griega antigua del pasaje, tú eres mi hijo, yo hoy te he engendrado, estaría aquí en este texto. En el bautismo de Jesús, si lo entendemos así, tendría lugar su consagración como rey. El título que será el motivo oficial de su condena en este Evangelio de Lucas, como lo afirmará irónicamente la tablilla que será puesta sobre su cabeza en la cruz, en Lucas 23, 38. Concluyamos releyendo el texto. Quisiera subrayar el contexto litúrgico en el que leemos este pasaje del bautismo de Jesús. La fiesta del bautismo de Jesús es la última manifestación epifanía del tiempo navideño que ya estamos concluyendo. Viniendo al mundo, Jesús se manifestó en Belén a los pastores, a los pobres de Israel. Se manifestó como rey de los judíos a los sabios que venían de Oriente, a los pueblos, a todos los pueblos de la tierra. Y ahora, al comienzo de su ministerio público, se manifiesta a todo Israel como Mesías e Hijo de Dios. Es lo que hoy estamos celebrando, esta tercera Epifanía. A partir del próximo domingo, mediante la lectura cursiva continua del Evangelio según San Lucas, la Iglesia nos pedirá que sigamos a Jesús hasta su Pascua, su éxodo que debe tener lugar en Jerusalén, como se dirá en Lucas 9:31. Por lo pronto, ya desde este cielo abierto en el bautismo, desciende la vida de Dios.
En la versión de Lucas, como lo hemos visto, hay un subrayado. La inmersión en el Espíritu, la voz del Padre y la identidad de Jesús como Hijo de Dios se proclaman en un ambiente, en un contexto de oración. Y ahora me permito subrayarlo, decirlo con mis palabras. ¿Qué significa? ¿Qué significa orar? A la luz de este texto, se podría decir en pocas palabras: hacer silencio, abrir espacio dentro de uno, dar puesto en el propio cuerpo y en la propia vida para acoger el Espíritu Santo y para escuchar la palabra de Dios que se nos dirige personalmente. Es un acontecimiento de la palabra y del fuego del Espíritu, del cual nos hacemos morada. Nos habita el Espíritu, nos habita la palabra. Palabra y Espíritu incendian el leño seco de nuestro corazón. Y es así como se manifiesta la filiación. Tú eres mi hijo, mi amado, en ti me complazco. Este pasaje, corto pero tan profundo, es como una miniatura de todo el Evangelio de Lucas y nos cuenta algunas de sus verdades más altas. Nos habla de una Trinidad, de la Trinidad por medio de símbolos: una voz, un hijo, una paloma. Jesús narra al Hijo que se hace hermano, que se sumerge solidariamente en el río de la humanidad. Narra también a todo ser humano como un hermano que se convierte en hijo. Y habla también de mí, de ti, de cada uno de nosotros. El cielo que se abre, el Espíritu y la voz que acontecen, y que también han descendido sobre mí en mi bautismo. Vida de Dios en mí, dilatación del corazón, encarnación que no se detiene. Soy amado como Jesús. Se revela un Padre que prefiere a cada uno, a cada hijo predilecto, a mí. Te invito para que vivas junto conmigo y con convicción y alegría esta fiesta del bautismo del Señor y también de nuestro bautismo. Cada mañana, cada mañana, yo quisiera poder repensar esta escena de inicio. Quisiera ver el cielo azul abriéndose sobre mí como un abrazo. Quisiera escuchar al Padre diciéndome con ternura y compasión: tú eres mi hijo, tú eres el amado mío, eres satisfacción mía. Y entonces podría sentirme como un niño que aunque sea levantado del suelo, aunque esté en posición todavía inestable, se abandona feliz y sin miedo en los brazos de su Padre. Y precisamente esta, sería mi más hermosa experiencia diaria de la fe cristiana. Feliz fiesta del bautismo del Señor y de nuestro bautismo.